conociendo lo que Dios dice y también teniendo una relación personal con Dios, porque Dios me va a capacitar intelectualmente a través de la palabra y me va a dar las herramientas de fe para que yo pueda crecer. Pero la oración va a hacer que Dios mueva su brazo. Y si yo voy en oración, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Te necesito. Yo sé que tú eres el único que me puedes ayudar. Y entonces voy a ser dependiente de él. ¿Sí? Entonces, sí es importante ser discipulado, decían una persona que vino, ¿no?, hace poco, hablando del discipulado. Pues sí, es bueno discipular. Es bueno enseñar. Pero la palabra dice que nosotros les enseñemos no solamente teoría, sino que les enseñemos a guardar. ¿Sí me entienden? Tantas cosas que realmente se pueden hacer, pero honestamente la mayoría de los que están en esta iglesia están ocupados siempre. Sí me explico. O sea, estamos, yo no estoy diciendo que no estén ocupados, van a estar ocupados, pero, por ejemplo, para las cosas de Dios hay mucha ocupación. O sea, me refiero que hay ocupación en lo secular y no nos podemos ocupar en las cosas que Dios demanda que nosotros hagamos. Entonces, lógicamente, ustedes, yo estoy seguro, recuerdan que les dije que me dieran una hoja semanal, no me la han dado. Pero estoy casi seguro que ustedes no han hecho un plan con su gente. A ver, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, o a lo mejor ni siquiera lo han pensado. Pero ¿saben qué? Todas esas cosas dice la gente, es que yo no sé. Yo creía en una cárcel, y en la cárcel no había iglesias. Sin embargo, Dios nos permitió innovar muchas cosas, que aún la misma gente que venía de otro lado imitaba. Porque ¿sabes quién es el que te guía? Dios. ¿Quién es el que te da la visión? Dios para el ministerio. Pero necesitamos tener esa relación, y entonces Dios va poniendo las cosas en orden. Porque se necesita tener proyectos. Necesito reproducirme en otras personas. ¿Qué tal si tú te mueres hoy? Vamos a suponer que te vas con Dios. ¿Ya tienes quién se queda? ¿Qué pasó con Josué? Josué aprendió de Moisés, pero Josué no le enseñó a nadie. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el ministerio de José en cuanto a liderazgo no fue fructífero. Empezó a haber jueces, y un juez hacía una cosa y el otro, y no había alguien que se ocupó realmente del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Josué no se preocupó en preparar a las personas. Y entonces nosotros debemos de entender, esto es como un legado. ¿Qué pasaba en la cárcel? En la cárcel era difícil, porque preparabas a una persona, pero de repente se iba el músico, se iba el que predicaba, se iba la que enseñaba, y otra vez tenías que comenzar. Por eso nosotros somos de material rudo. No nos interesa. O sea, a mí, si alguien se va, pues ya estoy acostumbrado. Se tiene que preparar a otra persona. ¿Sí me explico? Pero sí es importante preparar. Porque si yo no ¿cómo les puedo decir? Me reproduzco en otro, ¿cómo puede seguir el liderazgo? Jesús dejó a 12. Y los 12 hicieron discípulos. Y esos discípulos hicieron más discípulos. Y entonces nosotros estamos aquí porque precisamente hubo hombres que estaban preocupando porque hubiera otros hombres que transmitieran el mensaje de la verdad. Pero todo eso es a través de la revelación de Dios. Es como Moisés, ¿no? A ver, Moisés,
te voy a cargar el arca. La vas a hacer de esta manera, de esta forma, de esto, o sea, no fue lo que él quiso hacer, sino lo que Dios le dijo que tenía que hacer. En el caso de Pablo, eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando tú eres dirigido, puedes ver con claridad lo que vas a hacer. Dios te da ideas, te da nuevas formas, te capacita y te sorprendes de lo que Dios te dice que tienes que hacer. Pero hay otro problema, que si nosotros no nos rodeamos de gente que sea espiritual, entonces en lugar de ser una bendición, es un choque, porque no van a estar de acuerdo. Por eso el liderazgo tiene que tener un mismo sentir, una misma fe, un mismo deseo, un mismo anhelo. ¿Cuál es? Dios. Mientras no se tenga ese deseo, va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque los intereses son diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la mayoría de los casos, cuando andaba Jesús con los apóstoles, pues todos tenían el mismo interés. ¿Cuál era? Seguirlo. Y eso es importante. Entonces, nosotros tenemos un enemigo poderoso. El arma que tenemos es la Biblia, que es una espada. Pero la espada es un arma de ataque. Es solamente gente que utiliza la Biblia, pero no utiliza los otros elementos para poder combatir. Y en este caso, la oración es muy importante. Si nosotros mantenemos una vida de oración y estamos constantemente pidiéndole a Dios, pues las cosas van a ser diferentes. Yo no sé qué retos tengan en su vida hoy, pero ¿saben qué? Pueden ser que los retos que ustedes tengan hoy no sean los retos que Dios quiere para su estado o para mí. Por ejemplo, yo les comentaba el domingo acerca de esto. ¿Cuántos de ustedes impulsan a otros para que sean evangelistas, pastores, misioneros, a sus propios hijos? ¿Cuántos de ustedes les están invitando para que busquen a Dios, a la gente que está cerca de ustedes? ¿Cuántos? O sea, ¿cómo estamos proyectándonos sobre ellos? ¿Qué les estamos diciendo? Que el servicio es duro, que es ingrato y que nadie me valora. ¿Se imaginan? Yo llevo ya 30 años en esto. A mí no me interesa si me valoran o no me valoran. A mí lo que me interesa es que Dios vea mi trabajo, no que los demás vean mi trabajo o que lo valoren, porque el que lo valora es Dios. Pero yo me puedo meter en situaciones así y empezar a perder, ¿no?, ese aspecto. Y entonces Dios dice en la palabra, en algunos casos, habla en Tesalonicenses 1:6 nos habla acerca del ejemplo que uno puede dar, por eso les digo que es importante. ¿Lo quieren leer? Primera Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vean, dice que fueron imitadores, ¿no?
¿Cómo quieren que los imiten? Si ustedes murieran hoy y tuvieran que ponerle un epitafio a su tumba, ¿cuál sería? Pondrían lo que puso Pablo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué es lo que ustedes desean? Entonces aquí nos habla una de las cosas importantes. Dice: vosotros también habéis venido a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Y qué fue lo primero que les enseñó Jesús? Bueno, aparte de que les enseñó muchas cosas, lo que a la práctica regularmente les enseñaba era orar, ser imitadores de Él, en ese sentido. ¿No? Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender constantemente, pero Dios siempre da la salida, ¿no? Y Jesús fue muy conciso en esto. Y no solamente les enseñó a orar, sino les enseñó un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Sí. Aquí dice MacArthur, dice: además de aprender de los modelos de oración en la Escritura, algunos de nosotros hemos sido bendecidos por otros modelos que Dios ha traído a nuestras vidas. En el caso de él, dice: 2 hombres me han enseñado mucho acerca de la oración. Uno de ellos fue mi padre. Qué importante, ¿no? Que sea el padre el que te impulse y que tú puedas ver. Por eso yo les digo a los papás: llama, no es que quiero unos zapatos, llama a tu hijo y vamos a orar por esos zapatos. Que sepan que es Dios, que no eres tú. Cuando ellos crezcan, van a enseñar a sus hijos de la misma forma, sabiendo que Dios es todopoderoso. O puede ser que en los momentos no tengas ni siquiera dinero para esos zapatos y que tú les digas: sabes que yo no tengo, pero yo conozco a alguien que sí tiene el poder para dártelos, y se llama Jesucristo. ¿Cómo van a aprender? Pues van a aprender a través de lo que están viendo en mí. Dice aquí que fue su padre quien me producía el más grande gozo siempre que lo oía orar. Cuando niño hallaba a mi padre o bien leyendo su Biblia y orando muy temprano cada mañana. Un compañero misionero me contó que en una ocasión mi padre no estaba bien y sin embargo su oficina de trabajo tenía la luz encendida todos los días a las 4 de la mañana. Y un día le preguntó: ¿por qué no duermes hasta más tarde y tratas de mejorarte? Y él le respondió: porque tengo muchas cosas por las cuales orar y no puedo quedarme dormido. Yo hubo momentos en mi vida que estaba dormido y dormido le decía a Dios: despiértame porque quiero estar contigo. ¿Han sentido alguna vez eso? O sea, el decir: ya no quiero dormir, o sea, hay tantas cosas que hacer y estar dormido como que ya. Pierde uno el tiempo cuando uno tiene tantas cosas por las cuales orar. Así este Señor. Dice: el otro ejemplo fue mi suegro, con quien tuve algunas de las más grandiosas experiencias de oración. Nunca he conocido a alguien que orase del modo que él lo hacía, durante el día o en el transcurso de la noche. La oración era su respuesta a todo problema que enfrentaba. Pasé incontables noches de oración con él, orando principalmente por un reavivamiento, lo cual él amaba hacer. ¿No? Esta es una herencia que nosotros podemos transmitirle a la gente. Por ejemplo, ustedes con su gente, los de la alabanza. O sea, ¿qué le queremos transmitir? A ver, ¿para qué nos vamos a reunir el domingo? ¿Cuál es el propósito de servir a Dios? Vamos a orar. ¿Qué planes tenemos? A ver, como ministerio, ¿qué planes tenemos? Pero si ustedes no tienen tiempo de orar, pues precisamente Dios no les puede revelar lo que Dios quiere.
Yo recuerdo cuando estaba en la isla, el líder de Decanes de Amistad Cristiana me habló por teléfono y me consultaba. Y me decía, oye Ulises, ¿cómo ves? Voy a hacer un evento para Decanes. Y me mandó los cassettes y me mandó todo y me mandó el material. ¿Cómo lo ves? Digo, excelente. Pero él hizo un evento para Decanes, para que otros se sumaran. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que tener una perspectiva. ¿Cómo voy a atraer a gente si no? Va a ver, oiga, ¿saben qué? Invito, si yo no lo puedo hacer, invito, muevo, a ver, vamos a hacer. Las instalaciones están abiertas. Lo mismo es con alabanza. Oye, ¿saben qué? Vamos a tener un proyecto, vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Saben qué? Nos salimos a la delegación, vamos a repartir folletos y vamos a cantar unas canciones ¿no? O muchas cosas que se pueden hacer. Pero precisamente todas estas estrategias las da Dios. Es como la estrategia de David, ¿no? Nadie, yo creo que ni él mismo todavía había pensado que con una piedra iba a matar al gigante. ¿Por qué? Porque Saúl le ofreció una forma diferente a la que Dios tenía para que matara al gigante. Y era dándole su traje, su armadura. Y así es el mundo. El mundo te da su armadura. Y le dice David, no, pues es que yo nunca he usado esto antes. El mundo te quiere ayudar con sus, ¿no?, ejemplos. Te quiere ayudar a través de lo que él cree, de lo que él piensa. Pero por eso tenemos a Dios. Y cuando Dios viene en nuestra vida, entonces nosotros, a través de la palabra que nos alumbra, y a través de orar a Dios y decirle, Padre, te necesito, guíame, Señor, fortaléceme, Padre. Si yo paso tiempo, pero si ustedes no tienen ese deseo de pasar tiempo y antes de hacer cualquier cosa, pues entonces sí tienen un problema. Porque todo lo que hagan, o sea, tal vez hagan cosas, pero en la vida de las otras personas no van a tener ninguna proyección. ¿No? Y en su propia vida va a haber una situación ahí de... Por eso ahora, al ver a toda esta gente, yo decía, bueno, pues ¿cuáles son los principios que esta gente usaba? Número 1, la Biblia, y aplicarla. O sea, no, es que tengo problemas económicos, pues voy a ir al banco a pedir. ¿Sabes qué? Enfrento mi bronca, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo, te voy a pagar. O X situación enfrento. Oro a Dios, Padre, ayuda, fortalece, guíame, Señor. Porque si nosotros actuamos de una manera diferente a la que Dios establece, a lo mejor Dios quiere bendecirme de alguna forma, pero al meter yo mano negra, pues detengo lo que Dios tiene para mi vida. Y aquí es donde la fe se demuestra, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, al conocer esto, empezamos a ver la vida diferente, ¿no? Por eso dice la palabra, clama, ¿no?, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si no somos hombres de la palabra, ¿qué tipo de pensamiento estamos utilizando o vamos a utilizar cuando yo tenga problemas? ¿Cuál es el sistema que yo voy a escuchar a Dios que me dice, haz esto? O es que lo hacemos así, es que no entiendo. Y todos los días uno tiene que tomar decisiones. Todos los días. Pero Jesús dice que nosotros nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros.
resistir al diablo y huirá de ustedes. Entonces, es importante que ustedes apliquen la palabra. Es importante que ustedes tengan retos. Por ejemplo, hay algo que, te digo, es el Espíritu Santo, ¿no? Porque la verdad nosotros no tuvimos una enseñanza así que como la gente aquí afuera. Pero Dios nos daba tantas estrategias dentro de una prisión y cosas tremendas que tenías que decidir. Y las tenías que decir como eran. Cuando te pedían dinero para que te quedaras con el negocio, ¿sabe qué, señor director? Con todo respeto, pero lo que usted me está pidiendo es soborno. Y la Biblia dice, así le decimos, que el soborno, ¿sí? No era agradable, ¿no? Y entonces, y veías lo que Dios hacía. ¿Pero por qué? Porque la palabra cuando abunda en ti, no te da tiempo de pensar en alternativas. Como Jesús decía, escrito está. Está escrito. Entonces, en base a eso, tienen ustedes que empezar a poner en orden sus pensamientos, a tratar las cosas con la Biblia, no en lo que ustedes creen, ni en lo que yo creo, sino en lo que Dios ha establecido. ¿No? Todos tenemos retos. Yo ahorita tengo como 10 cosas que tengo que decidir hoy. Y no son fáciles. Pero en base a qué? No, pues tenemos que acudir a Dios, ¿sí? Tenemos que afrontar unas, tenemos que confiar que Dios va a hacer su obra. Y si la regué, pues tengo que arrepentirme y tengo que cambiar de mentalidad y comenzar nuevamente porque he dejado de creer en lo que tú has establecido, ¿sí? Y vean ustedes todos los problemas que tuvo Israel, como hablábamos acerca el miércoles, de todos esos aspectos y muchas cosas más, era porque se apartaban de Dios. Todo. Su ruina económica, su ruina política, su ruina religiosa, todo tenía que ver porque ellos se habían independizado y ellos habían tomado sus propias decisiones. Ese era el problema. Yo veo lo mismo. Lo mismo que sucede en el Viejo Testamento es lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque la gente no tiene en cuenta la palabra de Dios. Si nosotros nos mantenemos firmes confiando en Dios, Dios hará un trabajo poderoso. Pero si ustedes no tienen esa pasión o ese deseo, o a lo mejor, no sé, es otra la situación que ustedes están buscando de aprender nada más, o de reunirse, entonces es diferente. Pero cuando hay ese deseo, ¿sabes qué? Es evidente, se ve. Se ve y pues es notorio, ¿no? Y Dios te bendice. Porque él lógicamente que si Él te llamó, no modo que te deje tirado ahí en el desierto. A menos que uno esté en pecado. Ay, sí. Pero ni aún así nos deja, nos da una zarandeada y otra vez nos vuelve a meter. Pero sí, Dios los ha llamado a ustedes. Y pues el liderazgo tiene cosas buenas, tiene retos increíbles, pero también tiene cosas que la verdad satisfacen el corazón del ser humano. Entonces yo les aconsejo que pasen tiempo con Dios,
se ve además, sí, que pasen tiempo, que no desperdicien su vida. Ayer estaba yo componiendo una canción y yo le decía, ¿sabes qué? No quiero que mi vida pase como si nada en este mundo. Te anhelo, o sea, quiero más. ¿No? O sea, no quiero que pase desapercibida, así como los huracanes que pasan, no dejan todo destruido. Nada más, ya pasaron y ya. Sino que, yo le decía ayer eso, ¿no? Porque yo con mi vida, aunque tengo una relación, no estoy conforme, o sea, yo quiero más. Yo veía a Moisés que quería más, sí quiero más. Pero es un deseo personal, cada quien, cuando quiere eso, lo busca. Pero sí, noten una cosa, ¿ustedes creen que son diferentes a Pablo? No hay ninguna diferencia. ¿Sabe cuál es la única situación que Pablo es diferente a nosotros? En que él aprovechó la gracia, nada más. Él aprovechó lo que Dios le dijo, lo tomó y lo puso en práctica. Pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Tenemos la Biblia Reina Valera, la misma, nos reunimos en la misma iglesia, tenemos la misma roca, entonces ¿cuál es la diferencia? Es lo que creemos. Entonces, oren a Dios que les dé una visión con respecto a su ministerio, a su vida. Y ¿saben qué? Hay algo que yo les quiero aconsejar. Si otras personas no hacen lo que tienen que hacer, ustedes hagan lo doble. Da tristeza a veces cuando los seres humanos hacen las cosas sin el menor esfuerzo. Porque se desdeña a Dios, quien mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Entonces, dos cosas importantes que tenemos que hacer, ¿no? Es que seamos imitadores de los apóstoles y del Señor Jesucristo en cuanto a oración y actitud. La otra es de que seamos hombres de la palabra, que creamos, que confiemos, que arreglemos nuestros asuntos a ver qué dice. Yo recuerdo que varias veces Dios me sacó de atolladeros cuando me quitaron el taller. Viene a Daniel y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Aquí dice que Daniel los iban a echar al foso de los... y tú lo libraste. Cuando estaba pasando ahí me iban a quitar el taller, y cuando regreso, ya no había nada. No. O cuando el director me dijo, ¿sabes qué, Ulises? Pues tienes que pagarme. Enfrente del comandante y un montón de gentes ahí en la dirección. Y le dije, ¿sabe? ¿Usted conoce de la Biblia? Y le dije, ¿recuerda a Daniel? A Daniel lo querían obligar, ¿sí?, a hacer ciertas situaciones y a sus amigos. Y dijeron que no. Y le quiero decir que yo no voy a participar, porque yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si usted me quiere quitar el taller, adelante. No es usted, es Dios a través de usted. Pero usted va a recibir una retribución. Y sientes el poder de Dios y la gente callada y todos alrededor, en medio y en medio. O sea, Dios te respalda. Pero si empezamos, no, pues es que sí, es que yo ahí mantengo mi familia, es que ¿cómo le voy a hacer? Entonces, no, pues sí tengan, denme el permiso. ¿No? Pero si nosotros tenemos a un Dios todopoderoso y creemos en su palabra, Él dice, ¿sabes qué? Ninguna tentación que no sea humana va a venir sobre ti, pero yo te daré juntamente con la tentación la salida.
Entonces, si no esperamos en Dios, pues lógicamente no, hay una desesperanza, hay impaciencia y empezamos a actuar de acuerdo al propósito nuestro y al sistema de pensamiento del mundo. Entonces todo tiene que hacerse de acuerdo, la mentalidad, sí hay una mentalidad muy mala aquí en México porque sí es de hacer las cosas a la venta, pero la mentalidad de Dios ya tenemos ahora Dios. La mentalidad de Dios es hacer las cosas, tratar de hacerlas lo mejor posible, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y pues, así siempre va a haber gente que queda en hacer cosas. Ayer quedó de venir una persona, no vino. Así es, ¿no? Y yo por eso, ¿qué me voy a amargar? No, pues, su rollo. Pero yo tengo que hacer mi trabajo porque Cristo murió por mí. Y porque creo que Dios es digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor. ¿Y cómo lo voy a honrar? Si empiezo a decir, no es que fulano, no es que sultano no hace, no es que perga, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a hacer mi parte. Si la gente no quiere, eso no me interesa. ¿No? Me has dado tanto. Y sí les comentaba de mi suegro que cuando nos íbamos a casar, pues él era bien elitista. Y me puse a pensar en eso, cómo Dios cambió su corazón, porque hicimos un evento para la gente de acá afuera, fueron los doctores Pardillo, fueron la gente de Armando Alducin, fueron Jaime Guerrero, fue un montón de gente a las cuales yo hice ese evento para predicarles y me tocó compartir. Entonces fue mi suegro, mi suegra y toda esa gente que estaba ahí. Y entonces ya salen y le dice mi suegro a Maricán, ¿sabes qué? Yo creo que sí, ese cuate es el hombre que Dios tiene para tu vida. Y me estaba hablando, recordando las bendiciones que Dios me dio. ¿Cómo voy a abandonarlo? ¿Cómo hoy me voy a echar para atrás? ¿Sí? Y yo estaba llorando ayer porque le estaba dando gracias a Dios precisamente porque empecé a recordar ciertas situaciones que a veces se te olvidan. Pero cómo Dios tiene tanta misericordia y tanta bondad cuando tú te sometes a Dios, cuando haces las cosas de acuerdo al plan. Porque ya habíamos decidido, Maricar me dijo, si mi papá me dice que no me case contigo, yo no me caso contigo. Pero Dios hace un cambio. Y entonces, todas esas cosas que empiezas a recordar, dices, y te comprometes, ¿no? Y dices, sí, no importa que los demás no sigan. Lo importante es que Cristo es personal. Y aquí nosotros como líderes, no les digo, un líder no tiene que ser empujado. Ora, lee. Si están leyendo de lo del escudero, ahora sí les voy a dejar el libro del escudero, porque la próxima semana sí ya les voy a... ¿sí? Y que ustedes, miren, la motivación mía es de que ustedes puedan ser diferentes, ¿no? Porque yo creo que tienen potencial, pero el miedo los domina. Esa es la verdad. Pero si ustedes empiezan a leer sin necesidad y ahora, sin necesidad de que le estén diciendo tienes que tomar esta decisión, el Espíritu Santo los va a impulsar a hacer cosas. Pero si ustedes se detienen, pues nunca va a haber nada. No se trata de impulsar y que, ay, tú tienes, no. Si ustedes se meten, entonces van a empezar a ver cosas que no ven. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que lean. ¿Sí me entienden? Pero si no, el consejo que les doy es que si ustedes tienen un ministerio y la gente no hace cosas, no se quejen.
porque Dios va a exaltar al humilde y al soberbio lo va a resistir. Entonces, si ustedes buscan recompensa en Dios, ahí está. Yo voy a seguir. Y con más ganas. Yo sí le digo al diablo, ¿estás rabioso? Pues yo más. Porque, pues, imagínate, ¿quién somos nosotros para que Cristo ya haya muerto y luego quejarnos en las cosas que hacemos para Él? No. Pero un buen corazón, de un buen corazón, emana la vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo te pido porque tú bendigas a cada uno de los que está aquí, Señor. Despiertes nuestro deseo, nuestro anhelo por tener una relación personal contigo en Cristo, por tener un tiempo de oración, de lectura constantemente, que nuestra fe pueda crecer a través del oír tu palabra, Señor, y que la oración que nosotros hagamos a ti esté marcada por tus deseos y tus planes, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y gracias por la oportunidad que tenemos de saber quién eres, de estar en tu presencia y tener ese gozo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias y te bendecimos.